Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a realizar la atención a un paciente que viene presentando epistaxis. Muy bien. La epistaxis se refiere, este término, a los sangrados, ¿no? A las hemorragias que ocurren, ¿no? en la mucosa nasal, ¿ya? Estas hemorragias pueden ser anteriores, ¿no? o posteriores, ¿ya? La mayoría de causas o la causa de estas hemorragias, ¿no? generalmente son desconocidas. En algunos pocos casos se puede establecer la causa, como por ejemplo en los eventos traumáticos, ¿ya? Pero en la mayoría de casos no se puede no se puede identificar la causa, ¿ya? Sí sabemos y se puede identificar el lugar donde sangra, sí, eso sí, porque debemos recordar que existen dos plexos arteriales principalmente que irrigan, ¿no? La región del tabique nasal o la mucosa del tabique nasal, ¿no? que es donde es más frecuente la presentación de estas hemorragias. Y entonces el tabique nasal se encuentra irrigado en la parte anterior, ¿no? de manera rica por ramas de la arteria, de las arterias pues, etmoidal, anterior, esfenopalatina, palatina ascendente, por ejemplo, ¿no? Y eso se llama el plexo arterial de Hasselbalch, de Kesselbach, es su nombre. Entonces, este plexo es el que está mayormente comprometido, según estas estadísticas, en un 80-90% de los casos. ¿Ya? Y por lo tanto, clínicamente, el compromiso va a realizarse porque el sangrado va a ser anterior, ¿ya? Abundante. El sangrado va a ser abundante por las fosas nasales, ¿no? Principalmente va a ser por las fosas nasales. Sin embargo, también existe el otro plexo posterior, ¿no? el plexo de Woodruff, que irriga la parte posterior del tabique nasal, ¿no? y la lesión de este plexo arterial va a ocurrir en un 10% de los casos, ¿ya? Y principalmente, digamos, o con mayor frecuencia, este tipo de casos ocurren en personas mayores, ¿ya? A propósito, existe, según la estadística, hay una presentación bimodal de la epistaxis, ¿ya? Es decir, entre los 3 a los 10 años, ¿no? Es donde el primer grupo etario, donde más frecuentemente se produce las epistaxis, ¿ya? Entre 3 a 10 años, y el segundo grupo etario es entre 45 y 55 años, ¿ya? Recordándoles que al primer grupo etario mayormente se le produce por afectación del plexo de Kesselbach, ¿ya? Y el sangrado va a ser anterior, ¿ya? En los jóvenes que son de 3 a 8 o 10 años, ¿ya? Y en los adultos mayormente la lesión, ¿no? o el sangrado se va a producir a nivel del plexo posterior del tabique nasal, que es el plexo de Woodruff. Muy bien. Entonces, el paciente es importante en qué momento viene del evento. Si viene en un proceso, en un digamos, episodio agudo, entonces tenemos que inmediatamente observar, ¿no? al paciente. Le hacemos en sedestación, sentado el paciente, en hiperextensión de preferencia, allí que nos deje libre las fosas nasales, y tenemos que observar, ¿no? su nariz. Obviamente, primero vamos a descartar las probables causas inmediatas. Si es un accidente, si es un evento traumático, entonces ya sabemos que hay lesión, ¿no? de todas maneras de los huesos nasales, del tabique y de su mucosa. Entonces tenemos que proceder al taponamiento. Ya ahí no podemos estar ya observando de dónde, ¿no? Simplemente es una ectoscopía prácticamente, ¿no? De dónde está viniendo un sangrado y tenemos que proceder al taponamiento, en un caso agudo. Pero si el paciente viene ya tranquilo y nos dice que hace 2 horas, hace 6 horas, etc., se ha producido un evento de epistaxis, entonces nosotros estamos obligados, ¿no? a hacerle la inspección, ¿no? la rinoscopía, ¿no? con la linterna, ¿no? Levantamos al paciente en hiperextensión del cuello, y con el dedo pulgar, ¿no? le vamos a abrir, por ejemplo, levantar la nariz y la punta de la nariz, y observamos la simetría de ambas fosas nasales, ¿no?
La columnera también, si está bien, digamos, está central, tiene alguna alteración. Y luego procedemos con la iluminación, ¿no? Nuestra linternita, iluminamos las fosas nasales, ¿no? Donde podemos ver. También necesitamos aquí la ayuda del espéculo, ¿no? Para ver también cada fosa nasal y poder identificar de dónde es el sangrado, ¿no? Ya hemos dicho que generalmente es del plexo de Kessler, plexo anterior. Entonces tenemos que buscar allí la lesión, dónde se ha formado el coágulo, ¿no? Para identificar el lugar. Y también debemos interrogar al paciente si ese sangrado es la primera vez que ocurre, es el primer episodio o ya son varios episodios, ¿no? Si son varios episodios, entonces debemos identificar el punto o el lugar donde se ha producido el sangrado y ahí vamos a ver la formación del coágulo, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente el solicitar al servicio de otorrinolaringología o derivado a este servicio para que le hagan la electrocauterización, ¿no? de esa zona que está sangrando, que digamos está sangrando de manera recurrente. Hay factores de riesgos también por los que los pacientes pueden presentar estos sangrados, ¿ya? Y uno de los factores de riesgo, por ejemplo, es que el paciente use anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. De repente el paciente tiene una enfermedad de fondo también, ¿no? De repente tiene una hepatopatía crónica, ¿no? O también una afectación renal también crónica, y eso también va a influir para que existan. Usted sabe que en el hígado se forman o se sintetizan los factores de coagulación, ¿no? Entonces, cuando el hígado está afectado en su función también, ¿no? Esta está disminuida y por lo tanto la síntesis de los factores de coagulación también van a ser, digamos, en menor proporción de la que debería ocurrir, y eso va a hacer que el paciente sea frágil, ¿no? Y vulnerable para que se produzcan estos eventos también. Muy bien, debemos averiguar también si tiene el paciente antecedentes de otros trastornos de coagulación, ¿correcto? Es importante esto. Entonces, habiendo inspeccionado bien a nuestro paciente, su mucosa, ¿no? Su mucosa nasal, que esté limpia, que esté del color adecuado, que no haya mayor compromiso, porque podemos de repente encontrar otro tipo de lesiones también allí adentro, podría haber pólipos, podríamos encontrarnos frente a, digamos, a hipertrofia también de cornetes, ¿no? Cuando se produce el taponamiento se hace con la ayuda digamos, del espéculo, ¿no? Y con una pinza vamos introduciendo la gasa, ¿ya? La gasa, y vamos haciendo presión, ¿no? Con la misma pinza se va empujando la gasita, ¿no? La torunda de gasa, y de esa manera se hace cierta presión hasta a ambos lados de la nariz, ¿no? O de las fosas nasales, para ese es el taponamiento nasal anterior. También podemos hacer otro procedimiento que es un poco más complicado, es el taponamiento del nasal posterior, ¿ya? Para eso sí ya necesitamos introducir ya una sonda, así como una sonda nasogástrica, por ejemplo, parecido, ¿no? Una sonda por cada fosa nasal, ¿no? Ese es en caso de agudo, ¿ya? Es en caso de un sangrado agudo posterior, ¿no? Que por fortuna son menos, ya les dije, son solamente un 10% de todas las epistaxis, ¿no? Y se introduce una sonda, ¿no? Un fragmento de sonda a la boca, muy bien, y una vez que pasa hacia la orofaringe, con una pinza se jala ese extremo de la sonda, y en ese extremo de la sonda se va a anudar, ¿no? Fuertemente una torunda de algodón, y se hace lo mismo con la otra fosa nasal, ¿no? Se introduce por acá otro pedazo, otra sonda, ¿no? Otro fragmento de sonda, se jala de la orofaringe, se jala la sonda, se amarra la torunda, y luego se va a traccionar, ¿no? Desde la nariz, desde el lugar por donde ingresamos la sonda, vamos a traccionar, y las torundas van a quedar por detrás, ¿no? Por detrás van a taponar las fosas nasales, ¿ya? ¿Pueden producirse complicaciones? Sí, porque estos taponamientos se recomienda que estén máximo 5 días. ¿Ya? A los 5 días deben retirarse, se les debe hacer un lavado, ¿no? Con la rinoscopía se debe hacer un lavado y se evalúa, ¿ya? Si todavía hay signos de sangrado, entonces se requiere una electrocauterización, ¿no? O también ahora la cauterización láser, ¿sí? Hay algunas complicaciones, por ejemplo, en el caso de la fosa del taponamiento nasal anterior, podría presentarse epífora, que es lo más común, ¿no? ¿Y por qué? Porque
por el producto del taponamiento con la gasa y el moco que se acumula también ahí en la gasa, se va a, digamos, no va a poder drenar el conducto dacrocístico. Recuerden que el conducto dacrocístico, ¿no? Drena en la fosa nasal anterior. Entonces, se puede taponar y el paciente va a empezar a producir la epífora, ¿no? O sea, va a empezar a lagrimear, se le van a caer las lágrimas, ¿no? Como si estuviese llorando, ¿no? Y en el caso de una complicación del taponamiento nasal posterior, sería una obstrucción del óseo, por ejemplo, o de la unidad osteomeatal, ¿no? Es decir, el lugar por donde drenan los senos, tanto frontal, etmoidal y maxilar, en el punto donde drenan, ¿no? Hacia la fosa nasal. Entonces, esas son complicaciones que podrían ocurrir, no siempre ocurren, porque podrían ocurrir y a los que el médico tiene que estar atento, ¿ya? Por eso que se recomienda 5 días máximo y se retira el taponamiento y se hace el lavado respectivo y la evaluación. Muchas gracias.